tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de matemática de Gauss en el cual vamos a estar viendo división de polinomios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al dividir polinomios es que el grado del polinomio dividido, al dividendo, debe ser mayor o igual al divisor. Sabiendo esto entonces, tenemos que P de X dividido Q de X. P de X y Q de X son polinomios. Lo primero que dijimos, el grado de P de X tiene que ser mayor o igual al grado de Q de X. Esto del tema de los grados es muy importante y ya lo explicaremos un poquito más adelante. Por lo pronto, si tenemos el polinomio P de X y Q de X que nos den, lo que tenemos que hacer con esos polinomios siempre es verificar que estén ordenados y al mismo tiempo, si es necesario, completarlos. Tenemos entonces a los polinomios P de X y Q de X. P de X es menos X a la cuarta más 3X a la quinta menos 2X más 1. Q de X menos X al cuadrado menos 3X menos 7. Revisamos que cumplan con la premisa que habíamos impuesto. P de X dividido Q de X, entonces el grado de P de X tiene que ser mayor o igual al grado del polinomio divisor. P de X buscamos el grado y el término de mayor grado es X a la quinta. Por lo tanto, el grado de P de X es 5. En el caso de Q de X tenemos el mayor término está elevado al cuadrado, por lo tanto es un polinomio de grado 2. Ya vemos que P de X tiene un grado mayor en este caso al de Q de X, por lo tanto podemos dividir a P de X por Q de X. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar y completar a P de X y solamente ordenar a Q de X. P de X nos va a quedar de la siguiente forma. Y Q de X de la siguiente. Tengan en cuenta siempre que al polinomio que vamos a dividir, al dividendo, lo tenemos que ordenar y completar. En cambio, al divisor, al polinomio divisor, simplemente tenemos que ordenarlo. Esto para cualquier caso de división. Continuamos entonces. Para dividir los polinomios lo que tenemos que tener en cuenta es la misma estructura que venimos manejando de la división común, de la división matemática aritmética que tenemos de siempre. Entonces tenemos la siguiente estructura. Tenemos entonces el dividendo, que es el polinomio al que vamos a dividir, el divisor, que en este caso es Q de X, el resto, que nos va a quedar de la división, que puede ser 0 o nos puede quedar más, nos puede quedar una expresión polinómica, y el cociente. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el cociente multiplicado al divisor más el resto, que puede ser 0 o no, nos tiene que dar el dividendo. ¿Por qué este detalle? Nosotros queremos ver si podemos en una primera instancia dividir polinomios. Y sí, porque si nosotros tenemos el cociente va a ser un polinomio, el divisor es polinomio, es P de X. Supongamos que nuestro polinomio, el cociente, lo vamos a llamar C de X y al resto lo llamamos R de X. Fíjense que cada una de las partes son polinomios. Por ese mismo motivo no se puede dividir por un valor. O sea, P de X no puede tener un grado menor al grado de Q de X. Porque si Q de X tiene un grado mayor a P de X, en el cociente nos va a empezar a quedar una expresión algebraica la cual no es polinomio. Porque nos va a quedar exponentes negativos. Y habíamos visto que para ser polinomio los exponentes de las variables tenían que ser números naturales. Entonces tenemos la siguiente estructura y esto nos revela que efectivamente podemos encontrar dos polinomios multiplicados sumados a un valor que nos dé otro polinomio. Vamos a reescribir entonces a los dos polinomios que teníamos. Teníamos a P de X y a Q de X. Los vamos a escribir con la estructura que tenemos acá y vamos a comenzar con la división. Tenemos entonces ya a P de X y a Q de X reemplazados dentro de nuestra estructura. Y para que se entienda bien lo que vamos a hacer, el siguiente paso que vamos a dar para poder empezar ya a dividir estos polinomios, es el siguiente: recordar la división
normal que veníamos haciendo. Voy a tomar valores sencillos. Tenemos 16, ¿sí? Y lo vamos a dividir por 6. Supongamos que estamos trabajando dentro del conjunto de los números naturales. Así que voy a multiplicar 2 por 6, me da 12, al 16 me queda 4. Como estamos trabajando dentro del conjunto de los naturales, nuestra división queda acá, ¿sí? Tenemos nuestro resto que va a ser 4, nuestro cociente es 2, nuestro divisor es 6 y nuestro dividendo 16. Pero lo que me interesa de este ejemplo es lo que estamos realizando para llegar al 4. ¿Qué hicimos? A 16 le quitamos 2 por 6. 2 por 6, ¿cuánto nos daba? 12. Y eso nos dio 4. Lo mismo tenemos que realizar en esta operación de división de los polinomios. Entonces tenemos que hallar un número que va a ser el primer término de nuestro cociente, que multiplicado a menos x al cuadrado nos dé 3x a la quinta. Porque a este valor le vamos a restar ese valor de tal manera que nos quede 0. Nosotros lo que tratamos es anular términos. Esto se va a entender mejor a medida que vayamos dividiendo. Tomemos entonces nuestro primer valor. Un valor que multiplicado a menos x al cuadrado nos dé 3x a la quinta. Tiene que ser negativo, porque 3x a la quinta es positivo, así que nos tiene que dar el mismo, exactamente el mismo valor. Menos por menos es más, así que ya tenemos eso. Tenemos un 3 delante de x a la quinta, acá tenemos un 1, así que 3 por 1 me da 3. Y necesitamos x al cubo. ¿Por qué? Porque al multiplicar las variables, potencias de igual base, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces si nosotros tenemos x al cuadrado por x al cubo, nos va a dar x a la quinta. Entonces realizamos la multiplicación. Menos por menos es más. 3 por 1 es 3. Y x al cubo por x al cuadrado nos da x a la quinta. Esto siempre teniendo en cuenta que lo vamos a restar. Porque fíjense que ya nos queda 3x a la quinta menos 3x a la quinta, y eso nos va a dar como resultado 0. Ahora, el primer valor de cociente que hallamos lo tenemos que multiplicar no solo por este primer término del divisor, sino por cada uno de los términos del polinomio que tenemos, que en este caso es q de x. Así que voy a seguir multiplicando y los voy a ir ubicando según el grado que me dé por debajo del polinomio que estamos dividiendo. En este caso, menos 3x al cubo por menos 3x. Menos por menos me da más, 3 por 3 es 9 y x al cubo por x me da x a la cuarta. Fíjense que siempre ubicándolo por debajo de los términos del mismo grado. Realizo la siguiente multiplicación, menos por menos me da más, 3 por 7 21 y me queda x al cubo, porque acá en este término en todo caso tenemos x a la 0. 3 más 0 nos va a dar 3. Colocamos una línea y lo que hacemos es la resta de los términos de mismo grado. 3x a la quinta menos 3x a la quinta nos da 0. Por lo tanto, ya dejamos anulada esos términos. Tengo menos x a la cuarta menos 9x a la cuarta. Nos queda menos 10. X a la cuarta, hago una pequeña aclaración rápida. Si tenemos menos x a la cuarta menos más 9x a la cuarta, tenemos menos más. El signo negativo nos cambiaba el signo, entonces nos está quedando esto. ¿Sí? Por eso menos 1 menos 9 nos queda menos 10. Esta clase de cuentas ya la tenemos que tener rápidas, la tenemos que tener ligeras para hacernos el menor problema posible a la hora de operar la división. Continúo con el último. Tenemos 0x al cubo menos 21x al cubo. Terminé con esa resta y lo que hago es volver a colocar cada uno de los términos que nos quedaron arriba sin operar. Y esta es la nueva expresión a la cual le tengo que seguir restando. O sea que tengo que encontrar un nuevo valor. Ahora, menos x al cuadrado multiplicado por ese nuevo valor me tiene que dar menos 10x a la cuarta. Entonces, menos por más me va a dar menos 1 por 10 más 10. Y tiene que ser x al cuadrado, porque x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuarta. Y ahí ya tenemos el valor que va a cancelar
dentro de la resta. Continúo con los siguientes términos. Menos 3 por más 10 me queda menos 30. X al cuadrado por X, X al cubo. Menos por más es menos. 10 por 7, 70. Y me queda X al cuadrado. Realizo la resta. Vemos que tengo menos 10X a la cuarta menos 10X a la cuarta. Lo mismo que pasaba acá. Ahora lo tenemos en negativo, entonces el signo de menos nos cambia el signo, nos queda positivo. Menos 10X a la cuarta más 10X a la cuarta nos da 0. Por lo tanto, cancelamos. Menos 21X al cubo menos nos da más. Así que tenemos menos 21X al cubo más 30X al cubo nos va a quedar 9X al cubo. Y ahora tenemos 0X al cuadrado menos, o sea que me queda más, 70X al cuadrado. Vuelvo a reescribir los términos que nos habían quedado, menos 2X más 1, y continúo con la operación. Tengo que buscar un número multiplicado a menos X al cuadrado, me dé 9X al cubo. Ya pongo el signo de resta. Tiene que ser un número negativo, menos por menos para que me dé positivo. 9, porque 9 por 1 9, y la X para que X por X al cuadrado me dé X al cubo. Entonces, realizando la multiplicación, me queda 9X al cubo por debajo en la resta, ¿sí? Menos por menos más, 9 por 1 9, y X por X al cuadrado me da X al cubo. Continúo con los siguientes términos. Menos por menos es más. 3 por 9, 27. X al cuadrado, porque tenemos X por X, menos por menos me da positivo, y 9 por 7, 63. En este caso, X, porque tenemos X por X a la 0, nos da X. Vuelvo a realizar la resta. 9X al cubo menos 9X al cubo me va a dar 0, así que ya cancelo ahí. 70X al cuadrado menos 27X al cuadrado me va a quedar 43X al cuadrado. Tengo menos 2X menos 63X, por lo tanto me queda menos 65X. Y acá no tenemos ningún valor, por lo tanto directamente dejamos el 1. Vamos a tomar otro valor, entonces, para continuar con la división. Necesitamos que un número multiplicado a menos X al cuadrado me dé 43X al cuadrado. Tiene que ser negativo para que me dé positivo. 43, en este caso es muy sencillo porque siempre que tengamos 1 es simplemente multiplicar por el número que necesitemos. Y para llegar a X al cuadrado no necesitamos ningún valor, en todo caso sería X elevado a la 0 que nos da 1. Por lo tanto, menos 43 es menos por menos más. 43 por 1, 43. Y X al cuadrado es lo que nos queda, ya que no tenemos variable en este término. Continúo con los siguientes términos. Menos por menos más. 43 por 3 da 129. X, porque son 3X. Y el último término sería menos por menos más. Y 43 por 7 me da 301. Vuelvo a plantear la resta. 43X al cuadrado menos 43X al cuadrado se cancela, me da 0. Menos 65X menos 129X me da menos 190X. Y 1 menos 301 me va a dar menos 300. ¿Sí? Tengo menos 301, le sumo 1, me queda menos 300. Y fíjense que este ya es el resto de la operación. Este es el resto de la operación. Nuestra expresión que nos está quedando acá ya es de un grado menor al del divisor. Nosotros habíamos visto como premisa que el dividendo tiene que tener, en este caso la expresión que nos va quedando del desarrollo de la división, pero aplica, tiene que tener un valor mayor o igual para poder seguir dividiendo. Las expresiones que nos van quedando tienen que tener un valor mayor o igual, siempre. En este caso, como ya tiene un grado menor, ya podemos finalizar la división y este es el resto. ¿Qué pasa si nosotros tratáramos de buscar un nuevo valor acá para el cociente para poder seguir achicando esta expresión? Lo que pasa es que para que a X al cuadrado
nos dé x, o sea que tenga un grado menos, acá en este caso tendría que ser negativo, pero vamos a hacerlo así. Tenemos x al cuadrado multiplicado por que por x a la cuanta nos va a dar x. Va a ser multiplicado por x a la menos 1. Tenemos potencias de igual base, sumamos los exponentes, 2 más menos 1 me da 1. Y ahí tenemos el resultado. ¿Qué ocurre con esto? Que x elevado a la menos 1 no puede estar integrado dentro del cociente, porque dejaría de ser un polinomio. Un polinomio, para ser polinomio, tiene que tener en todos sus exponentes de cada una de las variables, tiene que tener números naturales. No puede tener números negativos porque ya comprende al conjunto de los números enteros. Entonces, ahí ya podemos finalizar la división. Acá ya queda finalizada la división, nos quedó nuestro cociente y nos quedó nuestro resto. ¿Sí? Si queremos verificar la división que nos quedó acá, podemos multiplicar al cociente por el divisor y sumarle el resto y nos tiene que dar el dividendo. Esa es la forma que tenemos de verificar la división de que la hayamos hecho bien. Eso fue entonces la teoría de división de polinomios. Espero que haya sido lo más claro posible. Suele ser un poco engorroso toda esta operatoria, pero no es más que eso, es simplemente estar atento, no cometer errores de signos, tener en claro las operaciones. Fíjense que estamos utilizando propiedades de potencias de igual base, estamos propiedades de signos, así que tener siempre en claro todo eso. En este caso son todos números enteros, así que no hay una mayor dificultad, pero por ahí si aparecen fracciones ya se nos empieza a complicar un poquito más, ya se empieza a hacer un poco más engorroso todavía. Así que siempre para operar con polinomios, sobre todo ahora en la división, necesitamos tener muy en claro todas las operaciones previas, cuestión de que no nos generen una complicación extra a la de la operación misma que tenemos que realizar. Si el video te sirvió, te fue de utilidad, dale like, que dicen que sirve que le den like. Y nos vemos en otro video en el cual seguramente lo próximo será más divisiones, más ejercicios sobre esto, así queda mucho más claro.